Hola, esto es Central Electoral y el día de hoy hablaremos de los primeros votantes, estos jóvenes que van a salir el 1 de julio a ejercer por primera vez su voto, y sobre esto les preparamos lo siguiente. En México viven cerca de 27 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, de los cuales 14 millones estarán en posibilidad de ejercer su derecho al voto por primera vez este año y con ello ser parte de la vida democrática del país. La movilización juvenil durante la emergencia del pasado septiembre del 2017 demostró que a los jóvenes sí les interesan los problemas nacionales. Aunque según el estudio del INE sobre participación ciudadana 2015, los jóvenes de 20 a 29 años son los que menos votan, y estadísticas como las del Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016 muestran que la política es un tema ajeno para este sector. Sin embargo, algunos sondeos muestran un panorama alentador para las próximas votaciones. Por ejemplo, Voto Millennial de Nación321.com arrojó que el 77% de sus entrevistados sí saldrá a votar, aunque la mayoría aún no sabe por quién. Sin duda, el llamado voto joven es el gran reto de este proceso electoral. Instituciones, partidos políticos, candidatas y candidatos enfrentan la tarea de animar a las primeras y los primeros votantes para que se conviertan en protagonistas de la democracia en la que viven. Y hoy me acompañan en esta mesa de discusión la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Gracias, consejera. Hola, Blanca, muchas gracias. También Rodrigo Núñez, él es representante del Movimiento Interuniversitario. Gracias, Rodrigo. A ustedes, muchísimas gracias. Y Paul Valdés Cervantes, él es director general de Parámetro Investigación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Mucho gusto. Veamos una pequeña semblanza de nuestros invitados. Continuamos con más aquí en Central Electoral. Consejera, cuénteme quiénes son estos primeros votantes. Bueno, pues tenemos a jóvenes, a mujeres y hombres que cumplen 18 años el día, para que van a cumplir y ya tienen 18 años para ejercer su ciudadanía plenamente y acudir a las urnas a votar. Y muchos será la primera vez. De 18 a 24 años todavía no han tenido la experiencia de una elección presidencial y menos con las características que tenemos hoy. Pero ellos son los primeros votantes, quienes van a acudir a las urnas o quienes están en posibilidad de acudir a las urnas a emitir un voto, a decidir el próximo 1 de julio de 2018. Exactamente, y nosotros tenemos un caso en esta mesa y es el de Rodrigo, que vas a votar por primera vez el próximo 1 de julio. En efecto, así como muchos, el 30% del padrón electoral de este año vamos a salir a votar por primera vez. Y digo, en sí, tener 18 o incluso hasta 23 años va a ser para nosotros la primera experiencia de una elección presidencial. Entonces, pues asume un grado de responsabilidad enorme, pero también un orgullo poder ejercer nuestro derecho político por excelencia. Exactamente. Paul, ¿los jóvenes sí acuden a las urnas cuando se les llama a votar? Pues mira, de hecho los datos que tenemos incluso del propio INE nos hablan de que en realidad no alcanzan a votar todos en relación al peso específico que tienen en la lista nominal. Sin embargo, bueno, creo que el reto justamente es ese en este año, que el propio régimen político, el propio INE, el proceso electoral pueda ser atractivo para estos jóvenes. Y creo que es un gran reto porque estos jóvenes llamados, bueno, millennials por mucho tiempo y ahora ya específicamente llamados centennials o zillennials, que es decir, que nacieron del año 2000 o 98, 99 a la fecha, viven en una inmediatez por su propia, ellos nacieron digitalmente, son nativos digitales, ellos viven en una inmediatez pues básicamente
muy rápida, donde la política tradicional les parece como una película de cámara lenta, como lo veíamos, que no produce resultados, que no se mueve, y ellos tienen una ansiedad porque esta les dé resultados, que creo que va a ser un gran reto en sí mismo ahora y en el futuro para el propio régimen político, de atraer a esta nueva generación llamada Centennials o Silenials. Exactamente. Consejera, ¿cómo atraer a los jóvenes para que el 1 de julio acudan a las urnas y emitan su voto y elijan desde el presidente de la República, los gobernadores, senadores, diputados y todos estos puestos de elección popular que se van a dar? Mira, Blanca, yo creo que este es un momento que nos debe dar pauta para reflexionar. ¿Y qué tenemos que reflexionar? Justo parto de la base de algunos datos ya conocidos de si van, si acuden, si no acuden a votar, pero me parece que el tema que tenemos que tomar en cuenta es, si partimos de la base que la política es el poder, entonces tenemos que ver qué significa el poder para los jóvenes. Claro. ¿Cómo se están relacionando los jóvenes, ustedes, las mujeres, los hombres que van a votar por primera vez con el poder? ¿Quiénes creen que son los que ejercen el poder y cómo lo están ejerciendo? Exacto. Yo creo que sí, tomamos en cuenta la base, pero justo parto de lo que Paul dice. Frente a unos tiempos diferentes, primero veamos y reflexionemos sobre ¿y qué es el poder para los jóvenes? Exactamente. Porque eso nos va a llevar a una respuesta. ¿Cómo ven la política los jóvenes? Exactamente. Rodrigo, ¿cómo ves la política? ¿Qué es el poder para ti? Miren, yo creo que para hablar de la política siendo joven, tenemos que partir de una perspectiva que tiene una coyuntura desde dos partes. Una, lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, sobra y otra falta. La que sobra es aquella en la que los políticos ya muchos hemos visto y hemos percibido que toman el poder como eso, como un juego, como soberbia, llegar nada más por llegar sin tener la intención de hacer algo. Y digo, hasta cierto punto llega hasta hartar dentro de la nueva generación millennial, pero también hay que ser autocríticos y verlo desde nuestra parte. Lo que falta es pasión por nosotros para salir. Y si algo no nos gusta, intentarlo cambiar, intentar hacer algo proactivo por nuestra sociedad. Nos dieron una muestra en los sismos del pasado 19 de septiembre. Y no solamente ahí, digo, hay estudiantes que están catalogados de diferentes universidades como gente inteligente, gente con capacidad para no solamente ejercer sus derechos políticos, sino también su intelecto y sus capacidades físicas. Exactamente. Entonces, es mucho el reto, Paul. ¿Cómo atraer a estos primeros votantes? ¿Cómo motivarlos a que salgan a las urnas? Pues mira, de entrada creo que los primeros votantes tienen una emoción, un entusiasmo por su primera vez, por decirlo de alguna forma. Luego votan y los datos que se tienen del año 2012 es que de alguna manera se desencantan, no hay un desencanto, una desafección política que es propia de toda la sociedad, pero ya les pega a ellos para sentirse otra vez atraídos, ¿no? ¿Pero por qué ahora, se desencantan? ¿Por qué? Porque ven de alguna manera el lado malo o la sombra que nos señala nuestro compañero, es decir, están viendo lo que ven la gente en la desafección política, ven noticias negativas de la política, ven de alguna forma la política como un espectáculo, como notas que de alguna forma vulneran la propia credibilidad de la democracia, del régimen político. Evidentemente hay una sobreexpectativa de lo que la democracia le puede dar a los jóvenes y ellos no tienen esa paciencia todavía. De hecho, creo que hay un como desajuste entre la realidad es como es en cámara lenta y ellos quieren verla en smartphone a 16 píxeles y no es así. Sí, entonces sí tiene que haber, creo que de alguna manera, una adaptación de esta nueva generación. Y obviamente la política tiene que caminar también con bases sólidas para poder restablecer la credibilidad en los mismos actores y en la propia política, ¿no? Creo que es un proceso que va a durar, va a tardar, pero creo que es una gran oportunidad porque creo que también es un cambio de paradigma en la forma de comunicación política. Ellos ya no están viendo el spot, les parece como una pieza demasiado estructurada y demasiado dada, donde no se puede interactuar. Ellos prefieren comunicarse pues de mil maneras, ¿no? De hecho, incluso si no votan, si se abstienen electoralmente, no quiere decir que no participen, porque ellos están en un ciberactivismo increíble, diciendo cosas, haciendo cosas en el ciberespacio. De hecho, creo que es una característica también muy importante. El espacio público, tal como lo conocimos muchas de las generaciones de baby boomers, generación X como yo, millennials, se cambia a un espacio virtual, donde la propia interacción en las redes sociales
quiere decir ya para ellos una forma de participación política. Claro. Exactamente, y ahí es donde entra el Instituto Nacional Electoral, que hemos visto muchos cambios también en su forma de comunicarse con los ciudadanos. Claro, y es que yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta una premisa. A ver, el hecho de que haya una decepción por cómo se conducen los políticos, cómo se ejerce la política, el hecho de que se perciba desde los jóvenes que hay trampas, que hay abusos, que no implica que ellos no estén activos en la cosa pública. Ellos constantemente se están informando y dice Paul muy cierto, cómo se están informando rompe el modelo natural que nosotros tuvimos. Claro. O sea, ya la información de ellos, bueno, ya hasta desarrollaron el don de la oblicuidad, porque pueden estar ahorita en un país y chateando al mismo tiempo con la novia y enterándose de la noticia de este lado. Pero, ojo, esa forma, la sociedad red en la que viven, se desenvuelven y comunican, no están ajenos a informarse de la cosa pública, de lo que pasa en su comunidad, de lo que pasa en México, de lo que pasa en el mundo. Siguen interesados. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una oportunidad, porque lo que creo yo es que debemos empezar a transformar la forma que comunicamos. Frente a esa percepción, ¿cómo nos comunicamos? Y ahí es un punto muy relevante en este momento de la sociedad red, de la inmediatez, de la información útil, inútil, buena, mala, calificada. A ver, ¿cómo le vamos a entrar con los jóvenes ahora con los primeros votantes? Exactamente. ¿No? ¿Cómo convencerlos y cómo motivarlos? Así es. Y ahí viene un punto importante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y eso creo que es un punto relevante. Primero debemos derribar un concepto. Y un concepto es que la política lo ejercen los políticos y nada más ¿Qué políticos? No, la política es de todos y participamos todos. Y otro gran reto que tenemos es, ¿qué implica nuestra democracia? Si la asimilamos a elecciones, estamos mal. Justo es una acción comunicante. Tenemos que tener un vaso comunicante con los jóvenes de que la democracia no es igual a elecciones, de que la democracia es esa forma de gobierno que nos permite empoderarnos, participar de abajo hacia arriba. ¿Quiénes estamos abajo? Todos nosotros y nosotras. ¿Quiénes construimos? Aceptamos que ya no quieren nuestro modelo. Eso sí lo aceptamos y lo tenemos que aceptar porque momento a momento lo estamos viviendo. Simplemente en nuestra materia hay un modelo de radio y televisión y todo que ahora para los jóvenes resulta ajeno, tedioso y aburrido, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Ajeno. Y ya ven aquí, y dicen, no, esto no, por favor. Claro, bueno, entrémosle por a ver, para nosotros implica un reto manejar redes sociales. Sí, claro. Y estamos venciéndolo. ¿No? Bueno, poco a poco. No, porque, lo están haciendo bastante bien. Pero ahí vamos, o sea, estamos entrando y como INE y como autoridad, estamos viendo también esa forma de comunicarnos. Sí, claro. Hace poco por ahí tuvimos y hemos estado en contacto, sí, con las redes sociales para ver cómo vamos a cooperar, cómo vamos a entrar en esta dinámica para poner los contenidos en el lenguaje y en la forma que quieren y que buscan los jóvenes. Exactamente, reto importante para el Instituto Nacional Electoral. Regresamos, vamos a una breve pausa. Esto es Central Electoral, no se vaya. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Continuamos con más aquí en Central Electoral y antes de irnos a esta pausa, la consejera pues nos explicaba un poco la forma en la que el Instituto Nacional Electoral está cambiando desde su lenguaje hasta cómo comunicarse con los jóvenes para poderlos motivar y que participen en esta fiesta cívica del 1 de julio. Así es, así es. Yo creo que es necesario, indispensable, que aprendamos a conocer y a ver cómo se comunican. Primero, porque la forma de comunicarse de nosotros, de una época en la que se construyó el modelo que ahorita estamos viviendo, es muy diferente a la forma de comunicarse, de allegarse de información y de interesarse. Y repito, los jóvenes siguen interesados en la cosa pública. Yo no veo que sean ajenos a ello. Y como eso, nos estamos subiendo a sus canales de comunicación. ¿Qué piensas, y estamos Rodrigo? llegando ¿Sí? ahí. Yo coincido primero en lo que dice la consejera en cuanto al modelo de democracia. Ir a votar y ir a depositar el voto no significa que vivamos en democracia como tal, sino simple y sencillamente es un proceso democrático que se tiene que cumplir, es una responsabilidad incluso constitucional del ciudadano. Yo, desde una perspectiva que he visto en muchos jóvenes este último año, estamos entendiendo que la política ya no se está librando en la calle, ya no se está librando en la tele, sino se está librando en las redes sociales. Claro. Esto se está viendo a través de universidades y a través de gente que viene trabajando ya 10, 20 años en este sector, que viene impulsando este sector, Facebook, Twitter, incluso nuevas redes como Instagram o Snapchat. ¿Ves ahí donde hacen las encuestas donde tienes dos opciones? Hay más participación ahí que en muchas otras estructuras que lo implica así las mismas instituciones. Les comento desde mi parte, desde lo que nosotros hemos tratado de trabajar y coadyuvar con el mismo Instituto Nacional Electoral, es la forma en la que se debate, la forma en la que se tiende a expresar por parte de los candidatos. Los jóvenes ya no estamos interesados en que salgan y en que digan quién es menos corrupto. Y es lo que estamos viendo ahorita. Claro. Lo que nos interesa ahorita es conocer la propuesta. Por desgracia, y es una tendencia generalizada en muchos de nosotros, estamos ya alcanzando una perspectiva de que vamos a volver a votar por el menos peor. Y si no conocemos la propuesta, vamos a tender a votar por un castigo al menos peor. Entonces, yo Rodrigo, ¿y cómo conoces la propuesta, por ejemplo, de tus candidatos? Son varias opciones. Nosotros desde el Movimiento Mexicano Interuniversitario, lo que estamos proponiendo es que el debate sea un debate de verdad. Que sea un debate de ideas, que sea un debate de propuestas, sino un debate de quién es menos corrupto, un debate de quién llegó a ser amigo de quién sabe quién, sino que de verdad se informe a la ciudadanía con una propuesta sencilla. Tampoco queremos que nos vengan a explicar tecnicismos y estructuras de macroeconomía elemental, pero sí que sea en virtud de lo que la comunicación nos ha enseñado, algo eficiente. Exactamente, que esto lo permiten las redes, porque las redes también son más cercanas al ciudadano, en este caso a los jóvenes, y tienen más poder de poder literalmente interactuar con los actores políticos, con el Instituto Nacional Electoral y con todos los que están involucrados en este proceso electoral. Sí, es el espacio natural, decía yo, que se cambió la arena pública del espacio físico territorial a la arena virtual digital, que es donde estamos ahorita, ¿no? Creo que también algo muy importante es que esta generación es portadora de un gen del cambio, o sea, de valores donde hay más tolerancia, donde hay evidentemente más solidaridad, y creo que es muy importante. Más exigentes. No, por supuesto, creo que ese es el otro rasgo, digamos, oscuro, bueno, es sentirme con derecho. Como tengo mi teléfono y como siento que estoy comunicado con todo y les puedo demandar y decir y cuestionar y ser troll de todos, me tienen que resolver. Entonces, creo que esto también hay que educarlos como, de alguna forma, como sociedad, en el sentido de que no se les va a dar todo peladito y en la boca. Se lo tienen que ganar de alguna manera, y ese derecho a participar, bueno, tienen que bajar no solamente en las redes, sino de alguna manera bajar a campo, por decirlo de alguna forma, plasmarlo en actividades, en acciones concretas, que ya los vimos que sí lo hacen. Claro. Pero creo que estamos todos inmiscuidos mucho en este mundo digital, y esta idea de la acción colectiva, pues sí, se cumple efectivamente, ¿no? O sea, ya cuando se trata de arremangarnos las camisas para ponernos a trabajar, no todos lo hacemos, pero no es propio solamente de esta generación, sino de toda la sociedad, ¿no? Pero creo que en ese sentido sí habrá que esperar que estos cambios son portadores de una nueva cultura, de alguna forma, de más tolerancia. Por ejemplo,
Tenemos datos donde la generación millennial de menos de 25 años, menos de 28 años, tiene tiene opiniones más blandas, o sea, más favorables, por ejemplo, hacia el consumo legal de la marihuana, claro. hacia el aborto. También. Obviamente, esto me refiero concretamente que son portadores de un cambio generacional, y creo que, insisto, ¿no?, en lo que comenté al principio, el reto es poder de alguna forma integrarlos a esta nueva generación y que evidentemente pues sea portadora de este cambio en beneficio de nuestra sociedad. Y en ese sentido, los candidatos en el Instituto Nacional Electoral sí tienen que utilizar estas herramientas como las redes sociales para poder motivar a los jóvenes a que salgan a votar. Por supuesto, no, completamente. ¿Y lo están haciendo bien? Lo están haciendo, yo creo que sí lo están haciendo. Creo que todavía vivimos parte de la spotización de la regla anterior de las campañas electorales. Persiste y va a seguir en esta campaña, van a ver todavía miles de spots como los hubo en la precampaña, pero también creo que un ejemplo de ellos son los tres debates de una forma inédita, que van a ser, pues creo que diferentes, y van a ser muy atractivos para toda la sociedad. Creo que van a romper rating seguramente, y es el tipo de cosas que está esperando esta nueva generación, o sea, cosas donde podamos interpelarnos, donde podamos interactuar, que no sea el formato rígido que vimos en el pasado, donde cada quien tenía una postura y no había forma de interpelarse directamente. Entonces, creo que vamos en buen camino en ese sentido con estos nuevos, con este nuevo formato de los debates, y esperemos que se conecten todos los chavos con esta nueva forma de comunicar a la política. ¿Y cómo vamos a hacer eso, consejera? Bueno, nosotros estamos trabajando ya, nosotros estamos trabajando, pero a ver, yo creo, sí, un punto muy importante. Estamos conscientes porque tenemos más de 14 millones de primeros votantes. Entonces, estamos conscientes un reclamo natural desde su perspectiva de que no les gusta este modelo, de que ellos están deconstruyendo los modelos que habíamos forjado generaciones antes. Incluido modelos positivos que nosotros aceptábamos, que los teníamos por bien hechos, el modelo de la familia, el modelo de los derechos incluso, lo tenemos claro que lo están deconstruyendo, ¿no? Pero también creo que tenemos que tener claro que debemos empoderarlos a los jóvenes, y no es la democracia, o sea, en el sentido, hay que hacer pedagogía democrática y de comunicación, en el sentido de que no solo es ir a votar, que hacer política y tener poder implica ejercer tu poder desde donde estás, desde tu casa, desde tus redes. Implica eso que ustedes están haciendo ahora, y todos los jóvenes, exigir, dame cuentas, y si no me das lo que tú estás ahí para darme como servidor público, te lo reclamo de inmediato. Esa es una gran virtud de las redes sociales, que me puedo expresar lo que pienso, puedo expresar mi enojo, puedo expresar las cosas de manera inmediata. Exacto. En otros tiempos tendríamos que ir a hacer la solicitud, a ver si puedo para llegar al masivo, y las redes no. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como autoridad? Justo eso, queriendo empoderarlos. Justo ténganos calma, porque también estamos aprendiendo el modelo. O sea, ténganos calma. Pero están haciendo. Lo estamos intentando. Es que el mundo ideal de esta generación es que hubiera una app para votar. Sí. Y que nos solucionara toda la vida. O que votaras en Facebook o en Instagram con un like o con algo. Sí. Eso sería su mundo ideal. Pero ¿en algún momento? Sí, a ver, pero tenemos que transformarnos. Dices, no en tenemos que transformarnos. A ver, ¿por qué nuestro modelo, Rodrigo? ¿Por qué nuestro modelo así es tan barroco y qué tienes que hacer y cuidas? Ay, pues porque por ahí la desconfianza es el elemento principal de nuestro sistema electoral. Nada más me refiero al electoral. Totalmente. ¿No? Entonces nosotros lo cubrimos de miles de cosas, y el reclamo es, oye, yo puedo votar aquí sin necesidad de ir, yo puedo participar. O sea, ya existe. Por eso les digo, ténganos calma, porque nosotros y ustedes tenemos que transformarnos para poder llegar a eso. Totalmente. Yo creo que tenemos que llegar a eso. Rodrigo, ¿y cómo sería, por ejemplo, tu primer votación, tu 1 de julio ideal? Digo, no voy a decir por qué partido, porque si no... No me digas por qué partido, pero ¿cuál sería la experiencia que tú estás buscando, por ejemplo, al emitir por primera vez tu voto?
Yo creo, o sea, igual, dentro del ámbito que he marcado, o sea, es un proceso democrático. A mí me gustaría, y digo, no es tan ideal, es cuestión de voluntad política, que los candidatos a la hora de que suban un spot en las redes sociales o de que se intenten amedrentar entre ellos, nos convencieran con propuestas, nos convencieran con lo que tienen. Yo creo que con esa simple y sencilla voluntad ya avanzamos no 1 ni 2, sino 100 pasos. Porque mucho depende no tanto de la forma, sino del fondo. Y ellos son el fondo dentro de este proceso electoral. Yo sí quisiera nada más tocar el punto en el que yo ahí sí difiero un poquito. No es tanto que busquemos una app para solucionar. No, yo creo que a En todos. vez de irte a formar y entonces que te den las boletas. Sino, yo digo, es un proceso, pero dentro del estudio y dentro de la aplicación que hemos hecho en la vida democrática de México, más bien yo creo que estaría ahí, dentro del contexto que estamos manejando, tener simple y sencillamente la intención de aportar, la intención de sumar y por supuesto la intención de coadyuvar. Y en eso concuerdo totalmente con la consejera. Se trata de ir paso a paso, pero también se trata de ir rompiendo con los viejos esquemas que ya no están surtiendo efecto, Rodrigo, en esta. ¿Y cómo convences o cómo nos ayudas a convencer a tus compañeros de que es importante ejercer su derecho a voto? Simple y sencillamente, si no lo hacemos nosotros, que somos esta generación, la última parece ser de acuerdo al relevo generacional, este bono demográfico se va a ir invirtiendo, entonces somos, por así llamarlo, la última generación que va a tener la posibilidad de hacer un cambio de fondo y no solamente de forma. Si no somos nosotros, no va a ser otra generación. Claro, y hace unos momentos la consejera Zavala nos decía que aproximadamente más de 14 millones de jóvenes van a emitir su voto por primera vez. Y yo en este sentido, pues sí quiero preguntarte cómo podemos llevar a que los jóvenes pues no se queden en sus casas el 1 de julio, sí acudan a votar. ¿Qué es lo que nos está faltando? Pues mira, yo creo que parte del problema es el contexto, decía yo, de desafección, desconfianza general a la política, que no es propio de México. Sí, o sea, de alguna manera no es que seamos apáticos, pero recordemos que en una elección presidencial pudiera votar, pues, bueno, más del 60% seguro, bueno, según el promedio de elecciones anteriores. Creo que no es malo, si vota el 60, 65, 70%, pues va a ser buenísimo, que creo que puede suceder, considerando el auge de las redes sociales, que también ha ayudado a tener más información de los candidatos, a tener más debate, más diálogo, más información horizontal. Creo que eso va a ayudar y vamos en ese camino, creo yo. Y esta generación es portadora, decía yo, de valores postmaterialistas, es decir, más valores que tienen a la autoexpresión, hacia la libertad, a la afirmación. Creo que eso es algo muy importante y decía Rodrigo justamente que son ese balance de una generación que en masa todavía representa una gran cantidad de personas, 14 millones, decías tú, de 18 a 24 años que pueden votar por primera vez en una elección presidencial. Es algo muy relevante, muy importante y creo que sí son portadores del cambio, seguramente definirán de alguna manera pues con su participación pues el futuro de México. Exactamente, con esto nos quedamos, vamos a una breve pausa, esto es Central Electoral, no se vaya. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo.
Continuamos con más en Central Electoral. Consejera, ya hemos hablado de la posibilidad de estos primeros votantes de ejercer pues su derecho el 1 de julio. Y yo quiero preguntarle, ¿hay espacio para los jóvenes? Porque hay muchos chicos que incluso han dicho a través de redes sociales que no se sienten identificados con sus políticos ni con las políticas públicas de estos políticos. ¿Hay espacio para los jóvenes? Claro que hay. Mira, en la democracia hay espacio para todos. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante. A ver, este momento que estamos viviendo con los jóvenes, las jóvenes, los adultos y todos integrados, desde ahorita, por ejemplo, importantísima la participación, no nada más para ir a votar, fíjate, va a haber funcionarios de mesas directivas de casillas y a muchos de ellos les va a tocar el llamado, porque si naciste en febrero, Rodrigo, por ahí espéranos y nos dices que sí. Exacto. Entonces, ¿naciste en febrero, Rodrigo? No, viene, ¿cómo vamos a participar? Tienen una amplia gama de participación, como funcionarios de mesas directivas de casillas, como observadores electorales, como participan en los consejos donde toman las decisiones. Entonces, el chiste es justo eso, empoderarlos. A ver, tu participación no concluye al momento que vas a definir quién es, porque ahorita estamos ocupados, por ejemplo, en las redes, que sí van a tener información de quiénes son sus candidatos y todo, pero no se circunscribe a eso. Tenemos una amplia gama de participación de las y los jóvenes en todo lo que implica solo el proceso electoral. Pero además, y como lo han estado haciendo, después para pedir rendición de cuentas, después para pedir el cumplimiento de muchas cosas que ahora se les están ofreciendo. Y sí es cierto, generacionalmente, ustedes después van a estar de este lado. De este lado, nosotros vamos a ir saliendo, es la ley natural. Y de este lado, justo van a cosechar lo que ahorita siembren. Y eso es muy importante porque la participación que ustedes tengan ahorita activa los empodera. Y eso es la democracia. El poder de las y los ciudadanos desde la base. Eso es la democracia. Eso tenemos y eso queremos comunicarles. Ustedes son los poderosos. Ustedes son los que tienen el poder ahorita para lo que viene después y lo que se vive ahorita, porque es parte de nuestra sociedad. Yo no creo que sean ajenos a participar, ¿eh? Yo creo que están muy atentos. Ya tuvieron una participación masiva en un evento determinado, ya ellos se supieron cómo comunicarse, cómo organizarse, pero en cualquier momento van a participar. Y yo lo que los invito es que ahorita participen, que hay tantos canales, tantos vasos de comunicación, tantos canales, que no nada más esperen, voy a ver quién es el que... No, que nos ayuden a construir eso. El proceso electoral no se entiende sin la participación de todos ustedes desde los diferentes ámbitos. ¿Quieres ser observador? Tenemos la convocatoria abierta. ¿Quieres ser funcionario de mesa directiva? Ahí sí hay requisitos porque tenemos que hacer un sorteo, pero si te llamo, acude. Va a ser un día interesantísimo el 1 de julio. Vamos a estar metidos todos para recibir, contar los votos y poner los resultados y después validar esos resultados. Esa fiesta y ese poder lo debemos asumir y lo debemos tomar. Y esa es la invitación. Aquí Rodrigo representa a los jóvenes en esta mesa. Nosotros otra generación, pero yo creo que así va, por ahí va. Consejera, ¿y qué de cierto hay en que los jóvenes vamos a decidir el futuro del país, evidentemente, pero sobre todo el resultado de la elección del 2018? Pues yo creo, a ver, el resultado lo va a decidir el voto de cada uno de nosotros. La suma de los votos en una mayoría, esa es la regla de la democracia, ¿no? Ojalá salieran todos los jóvenes, pero créanme que nuestra generación también va a salir. Y entonces, ¿quién decide las elecciones? Es la suma de cada uno de los votos por la opción política que quieran, ¿no? No les voy a arrojar una carga que no es previsible, o sea, no es viable que yo les arroje, ustedes van a decidir. No, la decisión la tomamos todos. Y eso es la conciencia que implica la democracia. ¿Qué piensa Rodrigo?
Antes decía Ortega y Gasset que es una irresponsabilidad hablar en nombre de una masa si no se tiene su consentimiento. Entonces, esto va a título personal para que no me vayan a linchar después. En 1976, el entonces presidente López Portillo dijo que la palabra política derivaba de polos, que significa el gobierno de muchos. Pero en realidad la palabra política deriva de polis, que significa ciudad-estado. Entonces, si partimos de la correcta definición de política, debemos entender que los que participan en la ciudad-estado son únicamente los hombres libres y justos. Si tenemos una libertad que está basada en la autonomía y en la participación de la democracia, como bien lo mencionó la consejera, y si partimos de la justicia, que deriva, por supuesto, de la buena intención, de la responsabilidad que tenemos, yo creo que el voto se puede definir primero por la suma numérica, por la aritmética de los votos, pero también por lo que entendemos por razón que va a ser la propuesta y que va a ser la sustancia de esta misma. Y personalmente, nuevamente, yo sí tengo algo en contra de la palabra empoderar, porque si bien es cierto que somos la siguiente generación, no se trata única y sencillamente de entregarle el poder o entregarnos el poder. Tiene que haber un grado de responsabilidad de nuestra parte para que ese se utilice en beneficio de la sociedad. Si lo vamos a utilizar para difamar, para divulgar noticias que son falsas, si lo vamos a utilizar para hacer ridículo y medio en estas elecciones, pues yo creo que mejor nos retiramos y participamos cada quien desde nuestros... Pero no muchos piensan como tú también. Desgraciadamente no, y es nuevamente la autocrítica que mencioné dentro de la primera sección. Nos falta pasión y dentro de esa pasión nos falta razón. ¿Y cómo detonar estas dos cosas? Pues mira, creo que efectivamente es un reto porque es una generación que de alguna forma el espectro ideológico que teníamos nosotros como generación de, izquierda o derecha, y ellos ya de alguna forma se está erosionando esta idea. Ellos votan más por personas, por los atributos personales de alguien, más que por un partido político. Y creo que pues ahora falta ver las campañas también, la oferta política que se les haga a los jóvenes, particularmente qué ofertas políticas estarán dirigidos a ellos, y en función de ello también ver qué incentivos tienen para motivarse a ir a sufragar. Pero, insisto, no es la única forma en que participan de muchas maneras, con el ambientalismo, con el derecho a los animales, son valores postmaterialistas que de alguna forma sí son portadores de un cambio generacional muy importante. Y creo que pues ahí está la perspectiva de la campaña, ¿no? Ya iniciarán el 30 de marzo, donde habrá pues obviamente ya un contraste, estas campañas que les gustan mucho también a los jóvenes, las campañas de contraste, no solamente el spot, donde me digas, ¿qué? Dime, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Es lo que quieren escuchar ellos. ¿Y eso ya lo entendieron los candidatos? ¿Ya se están acercando a los jóvenes? Supongo que sí. Aunque, insisto, estamos en una etapa de transición, pero yo entiendo que sí, porque es una necesidad de comunicación política. O sea, la forma en que interactúan los mensajes entre la clase política, los medios de comunicación y estos jóvenes, estos nuevos públicos, ha cambiado diametralmente de hace 6 años. No teníamos las redes sociales tan fuertes como las tenemos ahora, y eso creo que es la tónica de una nueva campaña, o sea, una nueva forma de comunicación política donde están dirigidos muchos de estos mensajes a estos jóvenes que seguramente sí serán, al igual que otros nichos de la población, pues sí, o sea, definitorios en el rumbo que van a tomar las campañas. Exactamente. Y hace unos momentos, Paul, decías que la sociedad está ávida de ver discursos, pero sobre todo debates más cercanos a la gente. Y en este sentido, consejera, ¿cómo va a hacer el Instituto Nacional Electoral para acercarse precisamente a los jóvenes? ¿En algún debate podremos ver la interacción, por ejemplo, con redes sociales? Los modelos se están transformando y eso es cierto. Partiendo de esta necesidad, nos estamos haciendo cargo de qué modelo de debate construir y estamos acordando varias posibilidades. O sea, estamos trabajando muy conscientes de esta necesidad. Entonces, sí estamos metidos en ello, por eso les digo, sí estamos conscientes. Y mira, si aquí me permiten comentar, yo creo que una palabra clave que puede definir este proceso electoral es la responsabilidad. Claro. La responsabilidad que cada quien asumamos al momento de poder definir
qué queremos en nuestro país y quién queremos que nos gobierne y quién queremos que nos represente. Responsabilidad, sí es cierto, yo coincido contigo plenamente que debemos de ser conscientes de hacia dónde vamos, qué queremos. Desde las instituciones, para utilizar medios también, para captar a esa intención, esa inquietud que tienen los jóvenes que puedan participar, pero también de la clase política y de los que contienden en el proceso. Deben aprender a comunicarse en los medios que se utilizan, pero también frente a la exigencia que le están presentando las y los jóvenes. Debemos de ser responsables todos. Cuando yo voy a emitir mi voto, lo debo emitir con responsabilidad, porque no hay presión de voto, coacción de voto, todo eso se da si yo lo permito. Claro. Y a ese es el empoderamiento que yo me refiero. Quizá la palabra la podemos cambiar, es hacerte consciente de que tu decisión es libre y que tienes todos los medios para emitirla con plena y absoluta libertad. El voto, la exigencia, el reclamo, la información, incluso será buen momento si no hay desde la clase política alguna conciencia de una forma distinta de comunicarse, el reclamo que podremos ver desde las redes. Y esa es la gran virtud de estos medios de comunicación, que es tan inmediato que transforma y hace que se cambien ya cosas, estrategias que ya están planeadas frente al reclamo que han hecho los jóvenes. Y eso es un elemento que no debemos de perder de vista. Rodrigo, y con todo esto que hemos platicado, ¿por qué los jóvenes a veces pues deciden no ir a votar, no ir a la casilla, ejercer su derecho al voto? ¿Qué es lo que les está faltando? ¿La oferta pública? ¿Tal vez los candidatos no les están convenciendo? ¿O la forma en la cual se emite el voto? Yo creo que igual partiendo de lo mismo, es una de cada cosa, digo, es un punto medio en sí, porque en eso sí totalmente coincido con la consejera. Esa responsabilidad que nosotros tenemos a veces no la asumimos correctamente. Bien dicen por ahí que el poder sin sabiduría es tiránico. Entonces no podemos de alguna forma pedir que se nos tome en cuenta si nosotros no sabemos qué vamos a hacer con esa toma de atención que nos van a brindar. Falta pasión, en pocas palabras. Y del otro lado de la oferta pública... ¿Y cómo detonar esa pasión en los jóvenes? Tiene que ser propio de cada quien, pero también tiene que ser en buena medida abriendo espacios para que nosotros podamos ¿Abriendo espacios desde lo público o desde dónde? Desde cualquier instancia. Desde mi caso concreto, nosotros nos acercamos hace 6 meses, para ser específicos, el 21 de agosto del año pasado, con el Instituto Nacional Electoral, a pedir participar, para que de esta forma los jóvenes vean que la pasión por cambiar también emana de nosotros. Claro. No necesariamente tienes que ser funcionario, algunos... O estar dentro de un partido político. Exactamente, que muchos ya toman eso como un sinónimo de ser burócrata, ya no necesariamente de ser político o funcionario. Entonces es ahí donde se acaba o se extingue más bien nuestra pasión por participar. Exactamente. Por último, Paul, sí. ¿Cómo ves a los jóvenes en el 2018? ¿Sí los vamos a ver en las urnas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es un año, le llaman axial, o sea, 1968, 1988, 2018, algo tienen, y creo que pues, es una elección muy importante para todos, y creo que los jóvenes están conscientes de ello. Muestra de esto es pues, la viralidad que hay en las redes sociales acerca de la elección, el conocimiento propio del día de la elección que nosotros hemos identificado es muy alto. Además hay más información de cómo emitir tu voto, qué están haciendo los candidatos, qué está haciendo el instituto, que en mi generación era poca. Claro, entonces existe en ese sentido muchísima información disponible para esta generación, y creo que ya será cuestión pues justamente de esta responsabilidad cívica que todos tenemos para ir a votar. Totalmente. Vamos a una breve pausa. Esto es Central Electoral, no se vaya.
El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue: PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde 385, Movimiento Ciudadano 352, Nueva Alianza 459, Morena 753, Encuentro Social 653. Consulta monitoreo2018.ine.mx. Continuamos con más en Central Electoral y esta vez quiero comenzar contigo, Rodrigo. ¿Hay los suficientes espacios en el gobierno federal, en el gobierno municipal, en todas estas estructuras del gobierno para todos los jóvenes, en los partidos políticos también? Lo he mencionado yo y lo han mencionado varios jóvenes. En este país, desafortunadamente, lo hemos vivido y lo hemos constatado, es muy difícil ser joven y que te hagan caso. ¿Por qué es difícil? Es difícil desde... Porque no tienes experiencia. Principalmente por eso, porque ya ahorita no tanto, pero yo me acuerdo hace 2, 3 años cuando ingresé a la universidad, muchos de mis compañeros sí hablaban no solamente del sector público, sino también del privado. Llegar a pedir empleo era sinónimo de llegar y presentar tu carta de experiencia. Si no, no valías, literalmente no valías. Y dentro de las otras facetas, yo creo que el gobierno sí está haciendo lo posible para que haya espacios, pero no es suficiente. No es suficiente porque somos ya una parte importante de la población y claramente la exigencia va aumentando en sentido proporcional que esos mismos espacios. Entonces yo creo que hace falta espacios, pero pues como diría la consejera, vamos poco a poco. Exactamente, consejera. ¿Y cómo abrirle a estos jóvenes los espacios para que se involucren en la política, pero también para que se involucren en las transformaciones del país? Bueno, ellos mismos nos están enseñando una nueva forma de ver esos espacios. ¿Y por qué? Porque ahora, antes teníamos una concepción de mucho tiempo dedicado a una cosa, a la profesión. Y ahora son más versátiles los jóvenes, según yo aprecio. El reclamo de su vida personal combinada con su participación, combinada con su profesión, es constante, según lo puedo advertir. Y de ahí que ellos busquen espacios, por eso yo veo que no están quietos. Sí, los veo muy activos, ¿sabes? Sí, ¿saben por qué? Porque se van un rato con sus amigos, están otro rato en la red, pero otro rato le están trabajando desde su casa, esa nueva modalidad. Ustedes nos las han enseñado también muy bien. Que además es eficiente. Y por supuesto que eso va a transformar esta forma que hemos tenido del espacio público gubernamental. Califiquémoslo así para no poner sinónimos, pero en este espacio de oficina de participación. Y ahí, por ejemplo, claro que se deben de abrir. O sea, es importante que ahorita, así como las mujeres se están integrando a los espacios de decisión, los jóvenes tengan la oportunidad desde jóvenes, con esa mirada de jóvenes, de integrarse a los espacios de representación y a los espacios de decisión. Que además la ley ya lo permite ahora. Sí, y ahorita empezamos con cuotas. Después va a venir una exigencia, porque claro, nosotros, la representación y el gobierno debe ser fiel a cómo estamos en la sociedad. Y en la sociedad habemos hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, de tercera edad, ¿no? Entonces, eso debe de estar como un símil en la representación social. Y tenemos que abrirlos. Exactamente creo que es un reclamo y una necesidad. Empezamos a trabajarlo, ya se empiezan a incluir. Sí, de acuerdo. ¿No? Es que sí lo hay, o sea, sí hay, por ejemplo, una regla de equidad de género para que 50% de los candidatos sean mujeres, 50% sean hombres. Eso es la reforma político-electoral. Así es. Hay una regla también de que una parte también de los candidatos sean menores de 35 años, en fin, o sea, de alguna manera sí ha habido, pero evidentemente coincido con la consejera, no es que se los des,
es que se lo van a ir ganando poco a poco y esto se va a ir transformando de una manera de abajo hacia arriba, de tal forma que nuestro cambio sea consistente, sea porque real. Porque además traemos nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Insisto, son portadores de cambios de valores, creo que eso es muy importante, más tolerancia, más proactividad. También yo percibo en estos centennials, es decir, estos de 18, 19, 20 años, más ideas de emprendedurismo. O sea, es decir, antes quizás estaban esperando en conseguir un empleo, ahora dicen, no, yo me lo puedo generar incluso en las redes sociales, incluso manejando cuentas, emprendiendo alguna idea de algún negocio, en fin, o sea, creo que sí este valor es muy importante porque de alguna forma también nos habla de una sociedad más activa, más proactiva. No estoy esperando solamente a que me des empleo. Te voy a proponer y voy a tratar de hacer algo para yo mismo pues, generar y ser productivo en esta sociedad. Eso es importante, me parece. Rodrigo, ¿y si te sientes incluido, participas más? Depende del joven. No puedo hablar nuevamente por todos, pero pues en nuestro caso, algo muy cercano a los que conformamos el movimiento mexicano interuniversitario es que una vez que hubiéramos conectado alguna forma de coalición o de ayuda con el instituto, claramente nosotros estábamos en pie de ponernos a trabajar, pero ahí sí tienen ustedes toda la razón, digo, somos 2 contra 2, pero es bien cierto que muchos jóvenes tendemos a que, eso no lo puedo negar, que nos sirvan en la comida en donde estamos, que nos busquen para trabajar, cuando en realidad a veces tiene que ser el contexto equilibrado. Ni tenemos que forzosamente ir a tocar puertas y suplicar por ir a trabajar, ni tienen que ir a venirnos a pedir que trabajemos. Tiene que haber cierto equilibrio. En estos tiempos muy difícil encontrarlo, precisamente por el exceso de oferta laboral que viene de los jóvenes. Claro. Pero, digo, al final de cuentas es un cambio generacional. Oye, Rodrigo, y en la política, me voy a ir a los partidos políticos, por ejemplo, estos comités juveniles, también le han llamado acción juvenil, ¿les funciona a ustedes los jóvenes para ser incluidos en política, pero también para transformar al país con esas miras? Desde la perspectiva que yo he vivido, porque a los 15 años tuve la intención de participar activamente en una de ellas, no sirven para nada, porque los eventos a los que te convocan, y no solamente estoy hablando del único partido en el que participé, sino de los amigos que conecté en otras instancias, muchas veces sirven para llenar espacios, otras para únicamente invitar a amigos a que vayan a votar o no sé, no sentimos la participación. Mucha gente. Exacto, de hecho en el año y 6 meses en el que estuve participando ahí, únicamente tuvimos un evento para que nos pudiéramos expresar, cuando un partido político por esencia debe ser un espacio, una plataforma en donde el ciudadano se sienta representado. Exactamente, y en este sentido, consejera, el Instituto Nacional Electoral sí está consciente de que debemos de abrirle las puertas para la expresión de los jóvenes. Claro, estamos muy conscientes de ellos, estamos trabajando en canales, estamos acercándonos a los jóvenes y aprendiendo también a ver qué canales tenemos que abrir más, cómo debemos entablar la relación, la comunicación con las y los jóvenes para poder estar a la altura y las exigencias de esta sociedad donde los jóvenes son una gran parte de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Exactamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Insisto, creo que ese es el gran reto actual del régimen político, de sus instituciones, tratar de mediar o de tener un puente de comunicación con esta generación que es diferente a las anteriores. Y no verlos como ni los que estudian ni los que trabajan. No es la carne de cañón, claro. O sea, simplemente es una parte importante de nuestra sociedad, vincularla, agregarla a todo el espectro social para beneficio pues, de la sociedad misma. Perfecto. Paul Valdés Cervantes, director general de Parámetro Investigación, gracias por estar con nosotros. Encantado. Consejera Claudia Zavala, muchas gracias por estar aquí. Gracias, encantada. Y también le doy las gracias a Rodrigo Núñez, representante del Movimiento Interuniversitario y quien va a votar por primera vez el próximo 1 de julio. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Esto es Central Electoral. Que estés muy bien.